Gracias, Ana Lisbeth, por compartirnos esas noticias. Y en efecto, cuando recibamos el correo de noticias, Vivian creo que fielmente nos comparte eso, y también varios de los demás nos envían algunas notas. Bien vale la pena escribir 1 o 2 líneas y agradecer y animarles. Sí tienes toda la razón que toma tiempo redactar eso y prepararlo. Así que es parte de nuestro cariño que podamos hacerlo nosotros también. Les invito a abrir su Biblia esta mañana y vamos a ir al Antiguo Testamento. Me gustaría que repasáramos una escena del pueblo de Israel y que veamos algunos recordatorios para nosotros esta mañana. Vamos a ir al libro de Ageo. Vamos a ir a Ageo esta mañana. Vamos a recordar un pasaje. Ageo capítulo 1. Quienes tienen Biblia digital van a encontrar muy fácil. Quienes trajeron Biblia impresa, si quieren vayan a Mateo y empiecen a retroceder unas cuantas páginas y así van a encontrar mejor. De hecho, si retroceden de Mateo capítulo 1 una página, ¿a dónde llegamos? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Así que esa página que retrocedimos representa 400 años de historia. Más o menos, una sola página, un saltito, 400 años. Y si retroceden 2 páginas, ¿llegamos a dónde? Antes de Malaquías, Zacarías, y esas 2 páginas son otros 100 años de historia. Así que vamos a andar por el año 500 y centavitos antes de Cristo, y retrocedan de Zacarías y llegamos al libro de Ageo. El pueblo de Israel tenía una misión que cumplir. ¿Cuál era la misión que tenía que cumplir el pueblo de Israel? ¿Qué le encomendó el Señor al pueblo de Israel? ¿Qué tenían que hacer? ¿Por qué era un pueblo especial? ¿Por qué fue un pueblo escogido? ¿Cuál era su trabajo? Había un templo que edificar, sí, y aquí estamos en una época donde no había templo porque fue destruido cuando llegaron los babilonios, ¿verdad? Invadieron. De hecho, todos ellos fueron cautivos a Babilonia. Y ese fue un jalón de orejas de parte de Dios, porque el pueblo se había involucrado en idolatría, vinieron muchos profetas para tratar de advertirles, pero tuvo que venir un jalón de orejas muy fuerte de parte de Dios, y luego volvieron. Este es el momento en el que vuelven. No quisieron volver todos. Imagínense después de 70 años en Babilonia, donde ya estaban ahí acostumbrados, ya estaban tranquilos, volver a las ruinas, volver a la destrucción. No todos quisieron hacerlo. Pero en efecto regresaron y había un templo que construir. Pero había una misión todavía superior, más allá del templo. El templo va a ser muy importante en este capítulo. Pero ese templo se conecta con una misión más grande. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios para que diera testimonio a las naciones. ¿Recuerdan desde Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le dice: voy a hacer de ti una gran nación, y a través de ti, ¿qué va a suceder con todas las familias y las naciones de los pueblos? Vendrá una bendición, ¿sí? Es Dios usando a ese pueblo escogido para que lleve bendición a todas las naciones de la tierra. Esa es la misión que tenían que cumplir. Y el templo se va a conectar mucho con esa misión. Hay un trabajo que hacer. Al pueblo periódicamente se le olvidaba eso. Y se le olvidaba su relación con Dios. Y se le olvidaba su vida espiritual. Y terminaban en la idolatría, por la cual vino este jalón de orejas. Acá en Ageo capítulo 1 no es la excepción. No es la excepción de que al pueblo se le olvidó la misión que tenía que cumplir. Y después de que regresaron de Babilonia, que no vinieron todos, vinieron unos 50,000, esta es la primer voz que van a escuchar. Este es el primer profeta que se levanta a hablar. Y tiene un mensaje bastante fuerte que darle al pueblo. Pero creo que hay recordatorios muy importantes para nosotros, cosas que no se nos pueden olvidar a nosotros tampoco. Ageo capítulo 1, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. No sabemos mucho acerca de Ageo, no tenemos mucha información, no conocemos mucho de su vida. Sabemos que él es el que va a hablar aquí, y por cierto, Ageo, como van a notar en el capítulo, se va a asegurar de que el pueblo entienda que el mensaje no es suyo.
Si Ageo va a repetir, esto es palabra de Jehová, esto es mensaje de Dios, y va a hablar con esa autoridad. Y digo yo, de paso era como para que no apedrearan al mensajero, ¿verdad? Pero él se va a asegurar de que entiendan que es palabra de Dios. Habla en un día muy específico. El pueblo está en crisis. Ya no son los años gloriosos del pueblo de Israel. Ya no son los años grandiosos de los reyes magníficos de Israel. Es el año de Darío. Los años se miden en función del reinado de reyes ajenos. Lo que captura la atención es que Ageo toma el tiempo de decirnos que hay un mensaje en cierto mes y en cierto día. El mes sexto es el mes de la cosecha. Es el mes cuando el pueblo ha reunido todo lo que ha podido cosechar. Es el mes cuando, algo como para nosotros el fin de mes, ¿verdad? El mes cuando tenemos nuestros ingresos. Así que normalmente debería ser un mes de buenas noticias, un mes de celebración, un mes de dar gracias a Dios por todo lo que tienen. Y el día 1 era un día de convocatoria, como nosotros más o menos el día domingo, pero acá era el primer día del mes, era un día que tenía que estar apartado para Dios. Números capítulo 28 dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis holocausto a Jehová. Y dice también, el primer día será de santa convocación, ninguna obra de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida en holocausto a Jehová. Así que se suponía que ese día en el que Ageo va a hablar era un día donde el pueblo se reunía para traer ofrendas y adoración a Dios, y era el mes donde tenían las cosechas, era un mes de buenas noticias. Sin embargo, resulta que este día en realidad era un día de lamento, fue un día de una nota muy triste, porque por un lado no hay templo donde venir a adorar, no hay lugar donde venir a traer las ofrendas. Resulta que unos 15 años antes, cuando volvieron a la tierra, lo primero que aquellos comenzaron a hacer fue poner los cimientos para reedificar el templo. Y los que volvieron muy entusiasmados. Los jóvenes tenían mucha esperanza. Los viejos lloraban porque habían conocido el magnífico templo de Salomón. Pero empezaron a trabajar, empezaron a poner los cimientos de un nuevo templo. Resulta que al estar haciendo esto, llegaron los samaritanos, que era un pueblo vecino. Era un pueblo más o menos judío, más o menos pagano, ¿verdad? Era una mezcla. Y adoraban a Jehová y adoraban a otros dioses. Y los samaritanos llegaron y dijeron, vamos a reconstruir el templo, déjennos ayudarles. Y aquellos se recordaron, Dios nos jaló las orejas por estar mezclándonos con otros pueblos, por estar adorando a otros dioses. Y dijeron, no vamos a permitirlo. Los samaritanos se enojaron, se ofendieron, comenzaron a intimidar, comenzaron a sobornar, y el pueblo se desanimó. Durante 15 largos años los cimientos habían estado ahí abandonados. Toda una tragedia. Así que en este momento hay cimientos abandonados, hay un pueblo que no tiene dónde adorar, no tiene dónde traer ofrendas. Pero además hay otra noticia triste. Y es que justamente en este mes, que se suponía que era el de la cosecha y de la celebración, estaban en crisis. Había escasez, había hambre, la cosecha no había estado muy buena. Y va a aparecer eso en los siguientes versículos. Así que es un día de lamento, es un día triste. No hay cosecha, no hay templo. Y ese día habla Ageo. Ahora en el verso 1 notamos que el primer mensaje, o mejor dicho, el mensaje llega en primer lugar a dos personajes. Y luego se extiende a todo el pueblo. Pero vean el verso 1. El profeta Ageo habló en primer lugar ¿a quién? ¿Qué dice el verso 1? A Zorobabel. ¿Y él quién era? Era el gobernador. Este es el líder político. De hecho, este fue uno de los que empezó ese trabajo de regresar con aquellos 50,000. 15 años antes.
Y luego el mensaje viene ¿a quién más? A Josué. ¿Y él quién es? El sumo sacerdote. Así que, en primer lugar, el mensaje vino al líder político, el gobernador, y al líder religioso. Resulta que estos dos mismos personajes, 15 años antes fueron los que emprendieron el retorno. 15 años antes fueron los que emprendieron la reconstrucción del templo, los que trabajaron en poner los cimientos. Pero 15 años después, no hay templo. Y el pueblo está desanimado. Y sus líderes también. Y aquí hay una nota que vale la pena destacar, querida iglesia. Creo que nunca debemos dejar de orar por los líderes. Hay una responsabilidad muy importante y en efecto creo que cuando un líder pierde la visión, pues el resto del pueblo perdería la visión también. Esto fue lo que les pasó aquí. Tenemos que cuidar a nuestros líderes y orar por ellos. Que no pase eso. El desánimo puede atacarlos igual que a todo el pueblo aquí. Por eso el mensaje en primer lugar vino a ellos para que reaccionaran. Y entonces Ageo va a abordar el problema que está ocurriendo. Y hay varios asuntos. Y parece que Ageo va a ir metiéndose un poquito cada vez más a la profundidad de ellos. Versículo 2, nuevamente Ageo dice, miren, así ha hablado ¿quién? Jehová de los ejércitos. Ageo dice, este mensaje no es mío. Pero quiero decirles, dice Ageo, que este mensaje viene de parte del que tiene toda la autoridad. El que tiene toda la autoridad tiene algo que decir. Y es que el pueblo, como vamos a seguir leyendo, parece que se les había olvidado un poco que Él es el Señor y nosotros solo los sus servidores. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y hay una denuncia hacia el pueblo. Dios va a repetir las palabras del pueblo. ¿Qué dice Dios? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea ¿qué? Reedificada. Dios tiene una queja contra el pueblo. Tiene un señalamiento. Y es que el pueblo le dijo a Dios algo. Le dijo, mira Dios, nosotros sí queremos construir el templo, nosotros queremos, pues sí lo vamos a hacer, vamos a terminar aquello que nos encomendaste. ¿Pero cuándo? Dice, ahora no, Dios, no es buen momento, todavía no. Si todavía no es tiempo, Dios, si pudieras esperarte un poquito más, con gusto, mira que vamos a hacer todo eso. Pero ¿sabes qué? Este no es buen momento. ¿Podrías esperar un poco más, por favor? Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. ¿Cuántos años lleva abandonada la reconstrucción? 15. Y el pueblo dijo, todavía no es tiempo. ¿Qué sería lo que el pueblo estaría esperando? ¿Cuándo iba a ser el tiempo? Pues la verdad es que el problema no era de las épocas, el problema es mucho más profundo. Pero qué fácil es echarle la culpa a alguna circunstancia y decir que todavía no es buen momento, que todavía no es tiempo. La verdad es que, querida iglesia, a veces con las cosas que Dios nos ha encomendado, pues a veces uno está muy ocupado que dice, Dios, yo sí quiero, pero todavía no, me puedo esperar un poco, porque tengo que salir de esto, tengo que terminar aquello. No estoy diciendo de cualquier cosa, es de qué nos ha encomendado Dios, a qué nos llamó Dios. Y el pueblo dice, mira, todavía no, tengo que esperar un poco. A veces es muy fácil poner alguna excusa. Siempre hay algo más que atender. Y todo es bueno. Pero el pueblo había dejado a un lado algo que Dios le encomendó y eso sí es una cosa muy seria. Eso es muy delicado. De hecho, parece que lo que el pueblo está tratando de decir es, Señor, no es buena época esta porque estamos en crisis. Si estamos atravesando un momento difícil. Si tan solo tuviéramos más recursos, tuviéramos más plata, ay Dios, vieras cómo lo haríamos. Siempre digo que es como el cristiano que dice, si tan solo fuera millonario, Dios, vieras cuánto daría yo, pero ahora no lo soy, no tengo.
Y ¿saben qué? Es cierto, el pueblo estaba en crisis. No es mentira, es una realidad. Hay una crisis muy seria. Miren el versículo 6. El pueblo siembra mucho y ¿cuánto recoge? Poco. Dice, Señor, mira, ¿cuánto estamos trabajando y hay escasez? Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos. Dios, hay escasez, hay hambre. No hay fuerza, no hay energía. Estamos débiles, mira, nos está yendo muy mal. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No alcanza. Señor, no tenemos, no podemos, no es un buen momento. Hubo sequía, versículo 11, hay sequía en la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios, ¿cómo quieres con qué vamos a trabajar en la reconstrucción del templo? Si apenas nos alcanza para comer y ni siquiera nos alcanza para eso. Trabajamos el doble y recibimos la mitad y no nos alcanza. ¿Cómo podríamos ponernos a trabajar en el templo? Señor, nos estás pidiendo algo ilógico, nos estás pidiendo algo imposible. ¿Cómo vamos a encargarnos de hacer tu obra si no nos alcanza ni para la nuestra? Ese es el mensaje que el pueblo le está diciendo a Dios. Y realmente el pueblo está tratando de echarle la culpa a las circunstancias, a lo que está pasando a su alrededor. ¿Sí? ¿No ves que es mala época, Dios? Y nuevamente en la vida espiritual siempre es muy fácil echarle la culpa a alguien más. Para culpar no se requiere mucha espiritualidad, para quejarnos no se requiere mucha espiritualidad, es muy sencillo, eso es de nuestra naturaleza. Y eso es lo que el pueblo está haciendo. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuál será nuestra misión a cumplir? Aquí nos ha llamado Dios. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Por qué vivimos hoy? Y como iglesia, ¿qué es lo que Dios nos ha encomendado? Qué fantástico que desde el nombre de nuestra iglesia, el mensaje de vida, está muy claro nuestro trabajo, es ir a anunciar ese mensaje, es trabajar en que ese mensaje sea anunciado y proclamado. Es igual que el pueblo de Israel, es dar anuncio, dar testimonio de ese Dios. Está clarísimo en todo el texto. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. No hay mucho que orar al respecto, no hay mucho que preguntar. ¿Qué hacen los cristianos? Hacen discípulos. Eso es lo que nos toca hacer. ¿Qué hacen los cristianos? Predican el evangelio. ¿Dónde? Por todas partes. Nunca están quietos. Son templos móviles que anuncian el evangelio. Nunca están quietos, se mueven. Lo hacen aquí, lo hacen allá, ahora. Viven en una misión. ¿Qué hacen los cristianos? Son embajadores. Somos embajadores de Cristo. Anunciamos y hablamos en nombre de Cristo. Quiere decir como si Cristo mismo estuviera hablando. ¿Qué somos? Somos predicadores, con púlpito o sin púlpito, no importa. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Y a veces podríamos caer en el mismo discurso del pueblo. Dios, mira, yo sí como quiero hacer, pero ahora no. Tengo otras cosas que atender, ¿verdad? Señor, espera, mira, yo de verdad, Señor, yo vas a ver, yo ¿a cuánto les voy a hablar? Pero todavía no. Espérame. Y espérame. El pueblo aquí lleva 15 años diciendo, espérate Dios. Y ahora menos, Señor, si estamos ¿con qué le vamos a entrar a la obra? No hay. Señor, nos estás pidiendo algo que no hace sentido. Espéranos a que prosperemos, Dios. Mira, cuando hay un buen año ahí de cosecha, entonces ahí sí. Con todo gusto, pero ahora no, Señor. Vas a tener que esperar un poquito. El templo. ¿Por qué era importante el templo? Porque para el pueblo, en ese momento, el templo tiene un significado muy importante.
de la vida espiritual. A lo mejor el pueblo nada más pensó que eran paredes, ladrillos, techo que había que poner. Se les olvidó un significado muy importante. Es que para ellos en ese momento, ese edificio representaba la presencia de Dios. Si nosotros en esos años de Ageo hubiéramos preguntado, ¿dónde está la presencia de Dios? Hubieran señalado al templo, que no había. Años antes hubieran señalado al tabernáculo. Hoy ya no señalamos a ningún edificio y ningún templo. Hoy aprendemos que la morada de Dios, el Espíritu de Dios, habita ¿en qué templo? Nosotros mismos. Así que si hoy quiero señalar la presencia de Dios, somos nosotros. Por eso somos templos móviles. Pero en ese tiempo dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde se está presente tu Dios? Aquí está en el templo. Entonces parece que el pueblo está diciendo, Dios, tu presencia, ay, qué importante es. Después. Y ahora no, Dios, después. Estamos ocupados, Señor, viendo cómo salimos de esta. Después. El templo era un termómetro, era un indicador del interés espiritual del pueblo. El templo representaba esa fidelidad de Dios. Fíjense que estos judíos regresaron a su tierra porque se firmó un edicto donde se les autorizaba volver. Pero realmente no había sido un rey que les autorizó, fue el Señor que cumplió su promesa, que dijo que 70 años exactos iban a pasar y volverían a su tierra. Así que el templo representa ese testimonio a las naciones. Fue Dios, no fue ningún rey que se le ocurrió firmar que vinieran, fue Dios. Él cumple sus promesas. Es nuestro Dios. Cumple su pacto. Y aquí está presente. Entonces parece que lo que el pueblo está diciendo es, mira Señor, tu pacto es muy importante. Y tu presencia, ¡ay, qué importante también, Señor! Pero, ¿sabes qué? Después. Si ahora tenemos algo más que atender. Si puedes esperar un poco, déjanos resolver esto y después. Por favor, podrías esperar tu turno. Ese es el discurso que el pueblo está diciendo. No hay otra forma de colocarlo. Déjanos salir de nuestra crisis, luego nos encargamos de ti. Con todo gusto. Es muy duro el mensaje del pueblo, es muy fuerte. Y me hace pensar que nosotros no caigamos en ese mismo error. Señor, vamos a cumplir tu misión, pero después, sí, otro día. Ahora estamos ocupados, ahora tenemos cosas que atender. Peor si es mala época, peor si las cosas no van bien, Señor, venos. Dedicarme a cumplir la misión de hacer discípulos, predicar el Evangelio, tener conversaciones espirituales, Señor, eso, hombre, espéranos después. Y obvio que en el caso del pueblo, meterle plata al asunto, menos. No hay fuerza, Señor, no hay plata, no hay recursos, no hay ánimo. Señor, nos agarraste en mal momento. Ahora, el Señor va a hacer otra observación. Versículo 3. Entonces vino nuevamente, Ageo dice, vino palabra de Jehová. Jehová de los ejércitos tiene otra cosa que decir, por medio del profeta Ageo. Ageo dice, no es onda mía, el Señor está hablando. Y el Señor hace una pregunta ahora en el versículo 4. O sea, yo sé que da alergia a esto, pero tengo que leerlo. En los versos anteriores, Dios dijo, mire, estoy molesto porque ustedes dicen que no es tiempo. Y el pueblo dice, Señor, ¿pero cómo? Entonces Dios tiene una pregunta, versículo 4. Entonces déjenme preguntar, dice Dios, ¿y es tiempo entonces para ustedes de que sí tengan casa artesonada, pero la casa mía, dice Dios, está desierta? Déjenme ver si entendí bien, dice Dios, porque me acaban de decir que es mal momento porque hay crisis. Me acaban de decir que después, pero déjenme entonces notar algo. Para sus propias casas sí hay recursos, sí hay energía, sí hay esfuerzo. Para sus cosas sí es buen momento, parece. Y hay un detalle muy fuerte en el versículo 4, porque las casas
a las que Dios se refiere, que aquí en nuestra traducción dice casas artesonadas, eran casas muy lujosas, casas de madera tallada, muy lujosas, casi como las de los reyes. Entonces, el problema es muy profundo porque, en primer lugar, nunca le podemos echar la culpa a la crisis o a las circunstancias de nuestras decisiones espirituales. Pero el Señor va a poner el dedo en la llaga y decir, fíjense que no es culpa de la crisis, realmente parece que es un problema del corazón. Porque para las casas de ellos, ahí sí habían ganas, ahí sí le entraban, ahí sí trabajaban. No importaba las crisis, no importaba la escasez. Para eso sí había tiempo y sí había mano de obra. De hecho, el problema espiritual es más agudo. Y miren un poquito el verso 9. Luego hay una expresión que se va a repetir. Pero el versículo 9 nos revela un detalle de la mentalidad del pueblo. Versículo 9, buscan mucho y hallan ¿cuánto? Poco. Pero noten esta frase. Dice, ¿y encierran dónde? Ajá. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el señalamiento aquí? No solo aquellos le pusieron plata y esfuerzo a su casa fantástica y la hicieron lujosa, sino que parece que para el pueblo ahí estaba su confianza y ahí estaba su seguridad. Los poquitos granos que habían cosechado, lo poquito que tenían, Dios señala que corren y lo encierran. Ahí está seguro. Ahí están seguras sus cositas. Pero ahí están seguros. Corren con afán. Y ahí está su corazón. Parece que el corazón del pueblo se volcó a las cosas materiales. Parece que la confianza del pueblo se volcó a eso material que incluso era muy escaso. Parece que se les olvidó quién era Dios y empezaron a confiar en sí mismos, empezaron a servirse a sí mismos, empezaron a poner la mirada en ellos mismos. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En el Señor o en nosotros? Yo pienso cuando leo esto, si el Señor hablara hoy, quizás diría, ¿verdad?, que corremos con nuestros poquito, ¿verdad? Ahí lo que junta, corremos al banco a guardarlo, ahí está seguro. No siempre. Ya hemos vivido nosotros acá como iglesia eso. Pues ya hemos perdido cuentas por bancos que han quebrado. Ahí no está seguro. No, mejor debajo del colchón. Tampoco está ahí seguro. De hecho, ningún tesoro en la tierra está seguro. De hecho, todos los tesoros de la tierra se corrompen. Todos. Los espirituales no, deberíamos de buscar tesoros en los cielos. Los que están aquí se van a corromper y se van a acabar. ¿Dónde está nuestra confianza? Ay, tengo un buen empleo y tengo un buen cheque. Gracias a Dios por eso, pero tampoco es muy seguro. Tampoco es base para nuestra confianza. No estoy seguro en mi capacidad, ¿verdad? No sé, profesional, habilidad técnica, fuerza, vigor. Tampoco es muy seguro. Nuestra seguridad no puede estar en nosotros mismos. Debe estar en el Señor. Es un problema del corazón, versículo 5. Así ha dicho Jehová, mediten bien sobre vuestros caminos, reflexionen sobre lo que están haciendo. Y lo repite en el verso 7, meditad sobre vuestros caminos. No es un problema circunstancial, es un problema espiritual, es un problema del corazón. No es que no hay plata, es que la usan para otra cosa. No es que no hay fuerza, es que la usan para otra cosa. Y abandonaron la obra de Dios. Es un problema del corazón. Lo que Dios está diciendo es, miren, pueblo, están gastando para ustedes mismos. Eso es un problema del corazón. Cuando no hacemos la obra de Dios no es culpa de las circunstancias,
Es un asunto nuestro, es un asunto del corazón. Es que no quisimos. Esa es la realidad. Dios no tenía ese lugar prioritario. Obedecer, completar lo que Él encomendó, era secundario, viene después. Había que postergarlo. Lo importante eran ellos, sus cosas, su casita, ¿verdad? Y Dios dice, miren, ¿saben qué? Voy a tener que decepcionarlos. No funciona así, no es seguro, están poniendo su seguridad en un lugar equivocado, no es eso. Versículo 9, buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y Dios dice, yo lo disiparé de un soplo. Ay, qué mala gente ese Dios, ¿verdad? Apenas tenemos un poquito y nos lo va a quitar. Qué mala gente es ese Dios. Y dice, ¿saben qué? Miren, en su gran refugio donde ustedes tienen su gran confianza, ¿saben qué? Yo soplo y se va todo. ¿De veras creen que ahí van a... un soplidito, se va todo. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Dice Dios. Porque mi casa está desierta y cada uno de ustedes, miren otra vez la expresión, corre a su propia casa. Dios se va a encargar de decepcionarlos. ¿Saben qué? De hecho, Dios dice, esa crisis que tienen no es cosas de la vida, mala época, es decir, yo la envié. Soplé yo y se fue todo. Dios los decepcionó porque pusieron su esperanza en lo material, en lo terrenal, en sus tesoros aquí en la tierra. Y dicen, miren, yo soplo y se van. El asunto es, han olvidado la misión espiritual que les encomendé y lo visible del templo es solo una evidencia. El problema es del corazón. En este caso, con el pueblo, en este momento, su vida material también fracasó porque su vida espiritual fracasó primero. No siempre es eso el caso, ¿sí? No siempre que tenemos crisis es porque hubo una crisis espiritual, no siempre. Pero a veces sí, no siempre. Job es un claro ejemplo, no siempre. Pero en este caso sí fue así. Algunas crisis vienen porque nos hemos preocupado de lo nuestro. Hemos puesto nuestra confianza en lo material. Hemos puesto nuestra confianza en lo terrenal. Le hemos dado nuestro corazón a esos tesoros terrenales. Y hemos dejado la obra de Dios. Es que Dios dice, así no funciona, los voy a tener que decepcionar. Lo perdieron todo. No debemos poner lo material de esta tierra antes de lo espiritual. Y querida iglesia, esto le pasó al pueblo, nos puede pasar a nosotros también. Podríamos poner primero lo terrenal, lo nuestro, nuestros tesoros, nuestra seguridad, antes de completar la obra de Dios. No es la crisis, no es la escasez. Tenemos una misión que cumplir, iglesia. Y no es como el pueblo acá levantar un edificio. Tenemos que involucrarnos en la misión de Dios. Hoy nuevamente todos los domingos escuchamos reportes de los proyectos que apoyamos. Tenemos que cumplir con eso. Tenemos que movernos nosotros también. Tenemos que poner prioritariamente la misión de Dios. Es la razón por la cual estamos aquí, para hacer ese trabajo de Dios. Nos toca a nosotros, no puede ser algo después, hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle recurso. ¿A dónde le ponemos más empeño? ¿A lo espiritual o a lo material? ¿Y cómo usamos lo material? ¿Para más cosas material o para lo espiritual? El pueblo cayó en ese error y podríamos caer nosotros también. Querida iglesia, tenemos que invertir con más entusiasmo, cada uno en lo que Dios nos haya llamado. Pero nuestra energía y nuestros recursos no solo para lo terrenal, es prioritariamente para lo espiritual. Ese es solo un termómetro. El edificio aquí en Ageo capítulo 1 solo es un indicador de cuánto le importa al pueblo lo espiritual. Solo es un indicador, es un termómetro. Hay muchos indicadores para nosotros también. ¿Qué es lo que más nos importa, lo espiritual o lo material? ¿Qué había que hacer entonces? Versículo 8. Bueno, háganlo. Acción, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Ya, nueva oportunidad de parte de Dios, a trabajar. Pónganle esfuerzo, métanle recurso, completen la obra.
Y entonces, cuando el pueblo haga esa primera parte del versículo, noten la respuesta de Dios. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Si quiero hacer la voluntad de Dios y que el Señor sea glorificado, me tengo que poner a trabajar en lo que Dios nos encomendó. Ya, hay que hacerlo, hay que ponerse a hacer eso. Hay que trabajar en esa misión. Háganlo. Ahora, seguían sin plata, seguían con escasez, seguían sin fuerza, seguían sin lluvia. Pero no estaban solos, versículo 13. De hecho, leamos desde el verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y oyó Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y oyó todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Esta expresión del verso 2 es una expresión muy importante. Es que había un disgusto, había una fragmentación entre el pueblo y Dios. De hecho, en el versículo 2, Dios los llamó este pueblo. Nota el descontento de parte de Dios, este pueblo. En otros pasajes Dios se refería a mi pueblo, una cercanía. Aquí fue este pueblo. Pero es porque creo que el pueblo se le olvidó quién era el Señor y quiénes los servidores. Cuando Ageo redacta en el verso 12 que el pueblo temió, creo que nos comunica que el pueblo se arrepintió. Y el pueblo entendió, Él es el Señor, nosotros sus servidores. Ahora, este temor, pues realmente es miedo. Por supuesto, no es el miedo de susto y espanto, ¿verdad? No es el miedo del monstruo feo. Dios no espera que tengamos ese miedo. Es muy claro, Hebreos capítulo 4 dice que nos acercamos delante de Él con confianza, no con miedo de susto. Pero el miedo al que se refiere todo el texto bíblico, sí es un miedo que deberíamos de tener y nunca perderlo. Es el miedo de Él es el Señor, yo simplemente soy su servidor. Cuando el pueblo se estaba encargando de sus cosas, de su casita artesonada, lujosa de madera, de sus, ¿verdad? Su seguridad, su pertenencia, su pequeño refugio, realmente es un caso donde los papeles se invierten. Y querida iglesia, eso es muy peligroso y corremos ese riesgo también. Qué tentador es ponernos en el papel de yo soy el Señor y Él es mi servidor. Es peligrosísimo. ¿Y sabe dónde se nota eso? Muchas veces en nuestras peticiones y oraciones. En que todo le pedimos a Él que nos dé, que nos complazca, que nos entregue, que nos otorgue. ¿Por qué no me hace? ¿Por qué no me da? Que me dé. Yo quiero, Señor, Señor, aquí está la lista de lo que tienes que trabajar y te encargo, ¿verdad? Para mañana a las 8. Quiero estar listo. Aunque Él es mi servidor. Yo soy el Señor. Él está para servirme a mí. Se nota mucho en nuestras formas de orar a veces. El pueblo temió, entendió, Él es el Señor, nosotros los servidores. Me parece muy profundo que Ageo lo diga así. No solo entendió que había un problema, entendió que había un problema profundo espiritual, requería arrepentimiento. El problema no es el edificio, el problema no eran las paredes, el problema era el corazón. Siempre me imagino que la otra opción que el pueblo tenía era negociar con Dios. Hacer un trato con Dios. Bueno, Señor, ¿cómo no nos dijiste antes? No habíamos entendido. Tú lo que quieres es paredes y el techo. ¿Cómo no? Nosotros necesitamos lluvia, Señor. Hagamos un trato justo. ¿Qué te parece? ¿Nos das lluvia? Te damos pared. Y ya, todos felices. Eso hubiera reflejado no entender que Él es el Señor y nosotros los siervos, pero a veces hacemos eso también. Ay, Señor, pues yo lo que quiero es esta bendición, esta otra bendición. Entonces, ¿qué quieres a cambio? Bueno, Señor, voy a leer más la Biblia porque así me bendices, ¿verdad? Voy a orar más, hasta ayuné, Señor. Voy a trabajar, No funciona así, no. Él es el Señor.
incluso con todo lo material y lo financiero. Ay, Señor, yo necesito, por ahí leí, ¿verdad? Que si te doy tanto, devuelves 30% más. Entonces está bueno el rendimiento, ¿verdad? La tasa de interés. Señor, pues voy a dar más porque así me das más. No funciona así. Esa es una bendición que Dios da, pero no por obligación de que lo que hicimos. Es por su gracia. Es cuando nuestro corazón tiene la motivación correcta. Qué bueno que el pueblo no se puso a negociar. Hubieran salido perdiendo. El pueblo temió. ¿Y saben qué? Se pusieron a trabajar porque Dios estaba con ellos. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, y Ageo hace énfasis en este versículo, que es palabra de Dios, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo creo que si el verso 13 se pusiera en esas tarjetitas que se llaman promesas, que hoy circulan bastante, sonaría muy lindo, ¿verdad? Una promesa, y yo estoy contigo. Dice, ay, qué lindo. Pero se nos olvidó que antes estuvo el verso 12. Había que temer y ponerse a trabajar. Y otra vez, ¿verdad? Muchas veces esperamos que Dios primero nos bendiga y entonces después. Es ahora. Tenemos que trabajar ahora en la misión suya. Mi querida iglesia, tenemos que poner energía y poner recurso. Es suyo y es para su obra. Y Él entonces nos va a bendecir. Dios prometió su presencia, su bendición. Dios prometió estar con ellos. Dios avivó al pueblo. Versículo 14, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Noten esta frase, su Dios. No fue porque había transacción, es porque entendieron Él es Dios y nosotros le servimos. Él es Dios, esto nos llamó a hacer, esto vamos a hacer. Él es Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué nos llamó Dios a hacer? ¿Y qué vamos a ponernos a hacer? ¿Qué nos ha dado Dios para ello? No le pongamos excusa, no le echemos la culpa a la crisis. Para cumplir su misión, en primer lugar, Dios ya nos dio poder, nos ha capacitado y facultado para ello. Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder y me seréis testigo. Está claro, eso hay que ser. ¿Dónde voy a dar testimonio esta semana? Ay, que me da miedo, es que no sé qué, si ya recibiste poder, hay que hacerlo. Ya nos dio todo el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué nos hará falta? Tenemos todo lo necesario. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos todo lo necesario. Lo material no es problema. Dios provee. Y Dios ya ha provisto, creo yo. Pero tenemos que invertirlo en las cosas espirituales. Tenemos que trabajar por ello. Admiro mucho, y hoy que orábamos por Vivian, en este viaje en el que está visitando varias iglesias, trabajando, está haciendo su parte para levantar los fondos. Dios proveerá. Dios ha provisto y seguirá proveyendo. Y una de las formas es a través nuestra. Es que nosotros tenemos que trabajar y poner nuestra parte también. Oímos de varios proyectos en los cuales hay que invertir. Dios ya proveyó, creo yo. La pregunta es si lo vamos a invertir. Dios ya nos capacitó como iglesia con su Espíritu. La pregunta es si vamos a hacerlo. Querida iglesia, ¿a quién nos llamó Dios? ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué le vamos a dedicar tiempo, energía y plata? Que sea la misión de Dios, eso hacemos como buenos administradores. Eso deberíamos de invertir en lo espiritual, en lo eterno, que no nos gobierne lo material, que los recursos de Dios no se vayan a un corazón materialista. Dios provee para esas necesidades. Dios no es que no quería que el pueblo tuviera su casa. El problema es que abandonaron la obra de Dios. Y que Dios no es que no quiera que podamos tener los recursos para satisfacer necesidades. Es totalmente bíblico. En Mateo capítulo 6 Jesús le dijo, miren, Él provee.
Él les va a proveer. Lo que tienen que hacer es no poner ahí su corazón, no se afanen. ¿Sí? Trabajemos, pero no pongan su corazón en ello. Dios proveerá. Igual con el pueblo aquí. Que como iglesia podamos invertir nuestro tiempo, nuestra energía y la plata también en la misión que Él nos encomendó. Aquí y allá, ahora. Y entonces Él nos va a bendecir. Verso 13, entonces yo estoy con vosotros, dice Jehová. Es la misma promesa de Mateo capítulo 28. En esa misión Jesús dijo, y aquí les garantizo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez si pusiera una tarjetita, la promesita, el verso 20, qué lindo suena, ¿verdad? Yo estoy aquí con vosotros. Sí, pero no, aquí el 19 nos toca, hay que ir a ser discípulos. Ese es nuestro trabajo. Y el Señor nunca nos dejará solos. Querido Dios, gracias porque estamos aquí reunidos esta mañana. Señor, queremos cumplir el trabajo que nos encomendaste, como embajadores, como predicadores, como testigos, como aquellos que anuncian, Señor, como aquellos que van, que se mueven, enviados por ti. Padre, gracias porque ya nos diste a tu Espíritu, que nos capacita para dar testimonio. Gracias porque nos has dado plata, nos has dado recursos. Nunca nos has desamparado, Señor. En medio de la escasez y en medio de la abundancia eres nuestro proveedor. En ti confiamos. Gracias porque hoy tenemos y es porque tú eres un Dios dador. Señor, ayúdanos a ser generosos y dadores, sobre todo con ojos espirituales, Señor. No con un lente material. Que podamos invertir en lo espiritual, en la predicación del Evangelio, a través de los proyectos que hacemos como iglesia, a través de otros proyectos fuera de la iglesia, con otros ministerios. Qué emocionante, Señor, que como hijos tuyos, con los recursos tuyos, podamos trabajar en tu reino. Gracias porque nuestro cuerpo es tu templo. Ayúdanos a trabajar con energía, con vigor. Danos fuerza sobrenatural. Señor, que nuestro cuerpo, ese templo que es dado en sacrificio a ti, sea usado por ti. Que podamos ir, que podamos hablar, que podamos ser las manos, el cuerpo de Cristo, para hacer tu obra. Señor, que nuestro corazón se avive para hacer lo que nos llamaste a hacer, a dar para lo que nos llamaste a dar. Señor, a trabajar para que lo que nos llamaste a trabajar. Aviva nuestro corazón, Señor. Y gracias porque prometes tu bendición. Padre, quiero pedir por cada uno de la familia El Mensaje de Vida, por las diferentes familias, por los ministerios también aquí representados. Señor, danos vigor, danos fuerza física sobrenatural para trabajar. Señor, danos recursos, danos plata para invertir en el trabajo espiritual. Señor, danos más ánimo y que más personas se levanten, que más obreros se levanten para hacer el trabajo. Señor, que más voluntarios digamos, aquí estamos y podamos trabajar para lo espiritual primero, con esos ojos, buscando las cosas de arriba. Que ahí esté nuestro tesoro, Señor, escondido en Cristo. Muchas gracias, Padre, por escucharnos, gracias por todo lo que nos has permitido hacer hasta ahora, gracias por tu fidelidad y tu provisión. Señor, que al ver atrás, eso nos fortalezca para ver hacia adelante por lo que todavía falta por hacer. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús, el buen pastor. Amén y